Aquí en la pantalla tenemos estos datos y vamos a ver si se cumple con el ATEMAR del 15% que está pidiendo el inversionista. Voy a copiar esta parte aquí. Ahorita leemos la descripción del proyecto. Nos dice que son 10 años. Vamos a poner aquí desde 0 hasta 10. Vamos a poner el 10 dos veces porque hay un valor de rescate. Nos habla de un proyecto que tiene un costo inicial de 700,800. Entonces ese sería un costo menos 700,800. Sería inversión inicial. Dice que tendría costo anual de operación de 100,745 y mantenimiento en esta parte dice que serían 70,000 el primer año y luego a partir del segundo 7,000 de aumento hasta la vida útil total del proyecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner los costos anuales de operación menos 100,745 y luego los 70,000 del primer año. Eso sería para el primer año. Y del segundo año tendríamos lo mismo que pusimos aquí, pero habría un incremento de 7,000, o sea que aquí serían 77,000. Voy a ver la manera de poner aquí los 70,000. Para nada más jalar la celda e irle aumentando 7,000. No, pero no es así. Sería aumentar 7,000 al anterior. Así de fácil. Aquí sería menos 70,000. Bueno, sería igual a menos. Bueno, así. Y ya con esto, al anterior se le van a ir sumando 7,000. Ya se están cumpliendo los aumentos
en los gastos. Y aquí este 10 lo vamos a dejar así, pendiente. Costos. Luego después dice que tenemos un valor de salvamento de 80,000. Entonces, con nuestra fórmula que tenemos de depreciación, calculamos la depreciación, que sería igual a 700,800 menos el valor de salvamento de 80,000 entre 10. Eso nos da 62,080. Y tenemos aquí hasta el 10. Costos financieros no hay, puesto que no nos habla de préstamos. Entonces, 0. Dice ingresos anuales. 370,000 el primer año. Con aumentos de 70,000 por año. O sea que sería al anterior más 70,000. No nos dice el impuesto sobre la renta, pero vamos a poner aquí que el ISR va a ser del 40%. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, nada más por formalidad, ponerle 0, 0, 0. Y vamos a hacer aquí la suma. Para sacar la utilidad antes de impuestos. El valor de rescate es de 80,000, el cual se va a estar pagando en el año 10. Entonces aquí serían 80,000. Y lo pondremos con azul. A esto que tenemos aquí le vamos a aplicar el impuesto sobre la renta. Excepto aquí. Aquí es 0. Y aquí le vamos a poner esta celda por 0.4. Negativa. Y luego sacamos lo de reparto de utilidades, pues también sería 0, puesto que no nos habla de nada de eso. Y nos pide la utilidad después de impuestos, cuál sería igual a la suma de estas tres cantidades. Lo de depreciación, que en un inicio fue negativo, ahora se convierte en positivo.
sería esto. Lo voy a poner aquí por -1 para que se haga positivo. Entonces aquí tenemos ya la depreciación. Pago a principal, no hay deuda. Y el flujo neto de efectivo sería igual a la suma de todo esto. Bueno, nos habla de una TEMAR del 15%, a ver si se cumple. Ya tenemos los flujos netos de efectivo, como en el ejemplo pasado. Y este lo vamos a pasar aquí directamente. Y lo voy a marcar de azul nada más por la formalidad de decir que es el valor de rescate. Ahora lo que voy a hacer es calcular la TIR. Y voy a poner aquí TIR. Voy a poner 0.5. Y voy a hacer los flujos. Anclo la columna. Número de periodo. Y el valor futuro. Y aquí voy a hacer la suma de todos los TIR, de todos los valores actuales. Bueno, salió negativo. Es la suma de todos los valores actuales. Y nada más lo que hay que hacer ahora es, pues, aplicar otra vez en datos, análisis de hipótesis. Esta celda le vamos a asignar 0. Quedó muy lejos. Y cambiando esta celda. Este proyecto me está entregando un 32% de tasa interna de retorno. La TEMAR que tenemos para el proyecto, según este ejercicio, me dice que es de 0.15.
el 15%. Magnífico negocio, porque la Temar es menor que la TIR, mucho menor que la TIR. Entonces aquí, como la TIR es mucho mayor que la Temar, el proyecto se dictamina como muy rentable. Muy bien. Yo creo que ya con eso ha de haber quedado más claro que con haber hecho solamente un ejercicio, ya con haber hecho 2 ejercicios queda mucho mejor. Em, Ahorita voy a ver la manera de enviárselos estos ejercicios por este ejercicio, bueno, esta hoja de cálculo por el chat. Déjenme ver. ¿Quieren estos ejercicios? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, por favor. Bueno, voy a cerrar el archivo y le voy a poner aquí por medio del chat. También los de ayer se los voy a poner. Nada más que me puso accesos directos. Ah, caray. A ver. Listo. Me dicen si lo reciben. Indíquenme por favor si lo recibieron o no. Sí, maestro, llegaron 2 archivos. Ok. Ahí están ya los ejercicios que hemos hecho por si les sirven. Para que cuando estudien pues tengan más elementos para la comprensión. Porque pues esto se le batalla un poquito al inicio. Vamos a ver ahora tasa de capitalización. Ya vamos a ir centrados a lo que es, ahorita vamos a lo que resta del curso, a abordar ya lo que es primero el enfoque de capitalización de rentas o lo que es el enfoque de ingresos de evaluación inmobiliaria y también vamos a ver el enfoque residual y vamos a hacer un ejemplo de un avalúo residual estático y luego después haremos un avalúo residual dinámico y con eso se terminaría lo que es el curso. Tasa de capitalización. De seguro este término lo han escuchado nombrar. Eh, Tasa de capitalización es una tasa o es un porcentaje de capitalización a la cual el inmueble
produce rendimientos o produce capital o produce o es negocio, pero no negocio en marcha, no me refiero a negocio en marcha, me refiero, por ejemplo, si yo tengo, eh, no sé, rentado una casa, yo soy el, el arrendador de la casa y se la tengo a un arrendatario, él me va a pagar por renta tanto y en base a esa renta que él me esté pagando, yo estimo una tasa de capitalización y yo puedo ver por rentas cuánto vale la propiedad. Entonces esa tasa de capitalización es muy importante construirla bien, porque cuando no se construye bien, como en la fórmula de capitalización de rentas entra como cociente, es decir, entra como un divisor, cualquier variación porcentual va a arrojar diferencias muy significativas. Hay varios métodos, no sé si han escuchado ustedes hablar de la tabla de Bravo Armejo, es una tabla que la siguen usando para avalúos que no son muy importantes, pero como un mero requisito nada más cuando se pide que lleve los tres enfoques de evaluación, que es el enfoque de mercado, el enfoque físico y el enfoque de capitalización de rentas. Pero ese enfoque de Bravo Armejo pues no nos sirve para nada a nosotros, la verdad, no nos sirve. A nosotros nos sirve un enfoque que tome en cuenta aspectos globales de la economía. Bien, esa tabla de Bravo Armejo surgió, los bancos la construían, pero de repente dejaron de actualizar los porcentajes y esa tabla está súper desactualizada. Esa tabla, ahorita los valores que tiene de tasas porcentuales, pues son muy, muy alejados de la realidad que se está viviendo. Por lo tanto, da valores, pues muy, muy increíbles o valores nada confiables. Solamente se usa como requisito. Pero para hacer un avalúo donde lo que es el enfoque por capitalización de rentas sí tenga peso y sí tenga que ser tomado en cuenta, hay que construir una tasa de capitalización. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la renta neta anual. Estamos hablando aquí del método por liquidación forzada, uno de los mejores métodos que hay para calcular la tasa por capitalización de rentas. La renta neta anual es lo que yo como arrendador cobro de renta por, eh, por el uso de un inmueble y ya se le descontó todo lo descontable, como impuesto predial, como conservación y mantenimiento, como lo que fue porcentaje de vacíos, pago de servicios, impuestos sobre la renta, etcétera. Es lo que me queda neto. Yo cobro una renta bruta y de eso yo tengo que hacer algunos gastos y me va a quedar una renta neta. Entonces la renta neta anual, es decir, yo cobro la renta mensualmente, la calculo primero de manera mensual, de forma neta, y luego ya la multiplico por 12 y me da el anual. Ese proceso creo que ya ustedes lo saben hacer. La tasa efectiva, determinar tasa efectiva. Si nos remontamos a matemáticas financieras, tenemos dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto.
El interés simple es aquel que capitaliza una sola vez. Y el interés compuesto es el que capitaliza varias veces. Es decir, se cobran intereses sobre intereses varias veces. El interés simple no cobra intereses sobre intereses. Todas las tasas de rendimiento que ofrecen los bancos, todos los indicadores financieros de lo que es la inflación, todos ellos son intereses, bueno, no, son tasas más bien, tasas capitalizables, es decir, a interés compuesto. Pero para este proceso o procedimiento de la tasa de capitalización por liquidación forzada, no nos sirve a nosotros la tasa nominal. Se le llama tasa nominal a la tasa capitalizable, al interés compuesto. Y a la tasa que no capitaliza o al interés simple se le llama tasa efectiva. Hay que hacer una conversión. Esa conversión se hace con esta fórmula, que la debieron de haber visto en matemáticas financieras, donde Tn es la tasa nominal y n vale 12 años. Perdón, 12 meses. 12 meses, lo que es un año. Y Tn es la tasa tasa nominal. Tn significa tasa nominal, anual. Es por eso que n vale 12 meses. Esa tasa efectiva, toda vez calculada, entonces ya podemos manipularla. Ahora, ¿qué tasa vamos a tomar en cuenta nosotros para hacer este cálculo? ¿Qué tasa nominal? Aquí es donde surge la pregunta. Bueno, como este método involucra el tener que considerar indicadores financieros de nivel global y también a nivel país, se utiliza la tasa CETE a 28 días, o sea, certificados de la tesorería a 28 días. La tasa CETE a 28 días ahorita está aproximadamente en el 11 punto y algo por ciento, o creo que ya bajó del 11, por ahí anda. Esa sería la tasa que se tomaría y habría que convertirla a efectiva con esta fórmula para poderla manipular. Después de que calculamos la tasa efectiva, vamos a calcular la tasa real. Es cierto, nos dan el 10 y tantos o el 11 y tantos por ciento de interés. Perfecto, sí. Pero luego, a ver, ¿y la inflación? ¿Qué acaso no nos afecta la inflación? Por supuesto. ¿Y cómo le hacemos? ¿Lo restamos nada más así? La respuesta es no. Cualquiera pudiera decir, no, pues si la tasa es del 11% y la inflación es del 4%, pues tengo una tasa real de 7, ¿verdad? 7%. Nada más 11 menos 4, 7. No. Para calcular la tasa real se utiliza esta fórmula financiera, que es la tasa efectiva que se calculó en el paso anterior, menos la tasa inflacionaria entre 1 más la tasa inflacionaria. Y con eso calculamos la tasa real que estamos ganando. Bien. Cuando nosotros hacemos una inversión en un inmueble, asumimos un riesgo. Un riesgo, por ejemplo, si lo queremos
rentar, si compramos el inmueble para rentarlo, asumimos el riesgo de que permanezca mucho tiempo en el mercado y que no se rente y que no sea un lugar atractivo, que no lo hayan vendido como muy atractivo y a la mera hora no haya sido tan atractivo. A eso se refiere esta tabla que estamos viendo aquí, que se llama sobretasa real por riesgo. No se refiere al riesgo de perder el inmueble, o de que el inmueble se vaya a dañar, o de que se vaya a siniestrar. No, se refiere al grado de riesgo de la inversión. Y tenemos que es una tabla con columnas que va desde muy segura, segura, media, dudosa, riesgosa y muy riesgosa. Al hablar de muy riesgosa es que es una inversión muy riesgosa que pues vamos a batallar mucho para encontrarle acomodo a rentar ese inmueble o a venderlo en su defecto. Muy seguro, es una zona muy codiciada, es una zona con mucha plusvalía, con mucha demanda. A eso se refiere, ¿sí? Y tenemos 6 niveles y tenemos varios inmuebles. Hablamos de vivienda económica, vivienda media, vivienda residencial, vivienda antigua, oficinas convencionales, oficinas de lujo, locales comerciales y bodegas. Y esos son sobretasas reales por riesgo. Son sobretasas que yo tengo que, o es un factor más bien, que yo tengo, por el cual tengo que multiplicar la tasa real. La tasa real que obtuve aquí, la tengo que multiplicar por uno de esos factores, que como evaluador debo de yo tener el criterio de decisión, de acuerdo a las características del inmueble. La tasa de riesgo es igual a la tasa real, que calculamos en el paso 3, que se multiplica por la sobretasa real por riesgo por 0.85. Y ese 0.85 tiene un asterisco ahí. ¿Qué indica ese asterisco? Ese asterisco significa que ese 0.85 es suponiendo que el valor total del inmueble, el 85% del valor total del inmueble, corresponda a la construcción y el 15% restante al terreno. Para lo cual debemos tener una noción o un cálculo previo o un aproximado del valor físico del inmueble para poder saber qué porcentaje es el terreno, qué porcentaje sería lo que es la construcción. Entonces aquí ese 0.85 es considerando que la construcción vale el 85% y el terreno vale 15% del total. Pero aquí ese lo podemos cambiar nosotros siempre y cuando tengamos un sustento como evaluadores. Luego vamos a calcular la tasa por amortización de la inversión. La tasa por amortización de la inversión es igual a 1 sobre la vida útil remanente que le quede al inmueble al momento de que está siendo valuado. El recíproco de la vida útil remanente, que sería dividir 1 entre VUR, a eso se le va a sumar la tasa de riesgo. Y tendríamos una tasa de amortización de la inversión. Son términos que al principio se dificulta un poco la comprensión, pero poco a poco, conforme nos vayamos dedicando a esto, vamos a ir familiarizándonos con ellos.
Luego ahora se va a calcular un factor correspondiente al valor presente de los ingresos futuros de $1 durante toda la vida restante o remanente del inmueble. Esto se puede ilustrar así. Estamos aquí haciendo el avalúo. El primer año, $1. O si no la queremos llamar $1, un 1. Si durante cada año de la vida útil remanente va 1. Y todo eso se va a llevar a valor presente. Ya hemos visto en Excel cómo se hace con la fórmula de valor actual o con la función de valor actual. Flujos a través del tiempo los llevamos a valor presente. En esta fórmula, R es la tasa real de rendimiento afectada por el riesgo y amortización, es decir, es esta tasa. Es esta tasa de aquí. Y N es la vida útil remanente en años. Si le quedan 40 años, pues sería durante 40 años. Aquí realmente lo que se obtiene es un factor, no tanto una cantidad monetaria. Pero bueno, se maneja así, en el método se maneja el valor presente de los ingresos futuros de $1 durante todos los años de la vida útil remanente del inmueble. Luego se va a hacer el cálculo de la tasa de capitalización provisional. La tasa de capitalización provisional va a ser igual a 1 entre este factor que obtuvimos aquí. ¿Y por qué se llama provisional? Se llama provisional porque todavía hay que afectarla por 5 factores de capitalización. Porque aparte de tomar en cuenta este método, indicadores financieros del mercado, ¿dónde podemos encontrar la información financiera? En la página del Banco de México. Ahorita vamos a entrar a la página del Banco de México para hacer un ejemplo, ver dónde está el CETE a 28 días, dónde está lo que es la inflación, para los datos que ya hemos mencionado. Bueno, estos factores de capitalización es por región. Primero por región. No es lo mismo una construcción o un inmueble en una ciudad muy grande, muy próspera, a una construcción o un inmueble en un lugar o en una zona suburbana, por ejemplo, o poblado. Entonces, si es Ciudad de México, que es lo máximo, sería 1.00 y poblado 1.25, pasando por macroplaza, ciudad grande, ciudad media o poblado de vida cara y ciudad menor. Fíjense cómo entre mejor sea la condición, el valor es menor. Y es lógico, porque como es un factor por el cual se va a afectar la tasa de capitalización, entre más alta la tasa de capitalización, el valor va a ser más pequeño del inmueble. Entonces, si es área metropolitana, Ciudad de México, pues el factor sería 1.00, prácticamente no pasa nada. Eso sería en cuanto a la región. Ahora vamos a la calidad del proyecto.
A la calidad del proyecto nos habla del proyecto que estamos valuando o la calidad del proyecto del inmueble que estamos valuando. Si el proyecto es óptimo a su uso y utilidad y está siendo usado para lo que fue concebido, es 1.00. Pero si se le hicieron adecuaciones y si ya está siendo utilizado para otras cosas, ya sufrió muchas modificaciones, es 1.20. Eso lo tenemos que ponderar como evaluadores. Luego, recordemos que tenemos progresión o regresión, y eso se refiere al ámbito. ¿Dónde está ubicado el inmueble? Si yo tengo un inmueble modesto, hablemos de un inmueble de nivel medio, en una zona de mucha plusvalía, es decir, una zona residencial de alto valor, pues obviamente ese inmueble, a pesar de ser nivel medio, se va a ver afectado positivamente. Es decir, va a haber una progresión. Y si al contrario yo tengo un inmueble super residencial, una mansión, pero está en una zona de nivel medio a medio bajo, pues se va a haber visto afectado negativamente en su valor, necesariamente. Y aquí nos habla de la calidad constructiva inferior a la dominante, y aquí es donde manejan algunos rangos. Yo aconsejo que cuando manejen estos rangos tomar el promedio. Aquí maneja entre 1.1 y 1.3. Luego, calidad igual a la dominante en la zona 1.05, calidad superior a la dominante en la zona 1.00 y notablemente superior a la dominante en la zona es 0.95. Otro factor que se toma en cuenta es el económico. Tengo que estar informado de cómo está la situación en la región y en el país. Por ejemplo, si hay un notable crecimiento económico, sería 0.9. Pero si hay una recesión económica, sería entre 1.1 y 1.2. O sea, ahorita estamos en recesión, entonces pues hay recesión, no se mueve el dinero, no hay ventas, no hay flujos, se batalla mucho, aplicaríamos entre 1.1 y 1.2, el promedio 1.15. Y el mercado de rentas. ¿Cómo anda el mercado de rentas en la zona? ¿Se mueve dinámicamente? Es decir, rápido, no tarda mucho en desocuparse o, perdón, en cuanto se desocupa un inmueble, no tarda mucho en rentarse de nuevo, en volverse a alquilar, muy dinámico. O tenemos el otro hasta muy deprimido. Es decir, híjole, permanece ahí 6, 7 meses anunciado y no hay nadie interesado. Entonces, estos factores, el evaluador los tiene que establecer en base pues a su conocimiento, experiencia, conocimiento del proyecto, del inmueble que está evaluando y conocimiento del ámbito económico y financiero, tanto a nivel global como a nivel regional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. El factor resultante va a ser igual
a la multiplicación de esos 5 subfactores que ya presentamos ahorita. Y la tasa de capitalización sería a la tasa de capitalización provisional multiplicado por el factor resultante. Ahí tenemos ya la tasa de capitalización. ¿Cuál tasa de capitalización provisional? Es esta que tenemos aquí, multiplicada por el factor resultante de los 5 factores de estas 5 tablas. Y tenemos que a partir de ahí ya podemos calcular el valor del inmueble por anualidades perpetuas. Un método por anualidades perpetuas es la renta neta anual, que es ya en lo que yo puedo rentar el inmueble, lo que yo recibo de renta anual, pero ya neto, quitándole todos los deducibles, dividida entre la tasa de capitalización. ¿Cuál tasa de capitalización? Pues es esta tasa de capitalización. O hay otra fórmula también, pero es más usual esta. Esta es la más usada, es la clásica. Hay otra, que es esta. ¿Sí? Por valor de capitalización. Renta neta anual multiplicada por todo este factor. 1 más la tasa de capitalización a la menos n, donde n vale 12, entre tasa de capitalización. Dan resultados ligeramente distintos. Para el caso que nos atañe a nosotros, ahí en su plataforma, como el proceso es no difícil, sino es, digamos, laborioso, yo hice esta hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo se llama liquidación forzada y está ahí en los recursos de su plataforma virtual. Es un archivo de Excel que yo programé. Donde miren, cuando la abren, se abre esto. Pero realmente lo que nos interesa es aquí esta pestaña que dice TC. Las celdas en amarillo son celdas donde se introduce información. Las celdas de este color son persianas desplegables donde podemos obtener la información, digamos, ya de una base de datos que está aquí. Esta hoja no se debe borrar por nada del mundo, porque entonces ya no va a funcionar esto. Aquí están las fórmulas, solamente están como imágenes, mas sin embargo ya están programadas aquí. ¿Qué datos se requiere? Vida útil remanente, la renta neta anual, la tasa CT a 28 días. ¿Dónde podemos ver la tasa CT a 28 días? En la página del Banco de México. Luego abriendo la página del Banco de México aparece la tasa CT a 28 días. La tasa CT a 28 días
ya bajó a 9.10. Y supuestamente la inflación está en 3.77. 9.10 al 18 de marzo. Y la inflación a 3.77. La tasa CETE llegó a estar al 12%. Bueno, no conviene que la inflación esté tan alta porque se encarece todo. No conviene que la tasa CETE esté tan alta porque pues también se encarece. Aquí es donde podemos pues ver esos indicadores. La vida útil remanente, la renta neta anual, la tasa CETE a 28 días, la tasa inflacionaria, ya vimos ahorita, y no resta más que hacer las elecciones correspondientes. Para hacer su trabajo que tienen ustedes que realizar, que serán ejercicios propuestos, sería, dice, determine la tasa de capitalización y valor por ingresos por liquidación forzada. Esto es usando esa hoja de cálculo que yo les di, que ahorita les voy a indicar cómo se usa para este inmueble, para este inmueble, para estos dos. Aquí van a considerar, no van a investigar en el Banco de México, sino que van a considerar ustedes estos valores: tasa nominal, tasa inflacionaria, todo esto, tal cual está aquí. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Para subir, lo suben ¿cómo lo haremos? Aquí en dos archivos distintos, pero convertido a PDF. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que le quedan al inmueble 55 años de vida útil remanente. Observo, solamente donde hay celdas amarillas hay que colocar información. En las demás celdas están programadas. No hay que escribir nada porque entonces vamos a quitar la programación. Supongamos que la renta neta anual de este inmueble, si suponemos que son oficinas, digamos que sean 135,000 al año, ya netos. Una oficina muy bien ubicada, muy espaciosa, de muy buena calidad. Tomemos la tasa CETE a 28 días, que está en el 9.10. Aquí hay que escribir así, 0.91. Y tomemos la tasa inflacionaria que nos marca aquí el Banco de México, que según ellos, que yo no estoy de acuerdo, es 3.77. Entonces es 0.0377. Si se fijan, automáticamente se va calculando la tasa real. Y ahora hay que elegir aquí qué tipo de oficina es. Aquí por default viene oficina convencional segura. Si yo abro esta persiana, me voy a encontrar todo lo que venía ahí en la tabla que vimos en la presentación, todos los datos, todos
parámetros de esta tabla ya están aquí. Le voy a poner oficina convencionales media. Aquí no tengo que mover nada. Ubicación del inmueble. Voy a poner aquí estos que están aquí. Estas celdas corresponden a los factores de aquí, que ya también se encuentran programados. Voy a poner que se encuentra en una macroplaza, que es un proyecto óptimo a su uso y proyecto inicial, que es de calidad superior a la dominante. El crecimiento económico, tenemos crecimiento económico moderado, y el mercado de rentas es consistente. Bueno, pues aquí automáticamente nos dio el valor del inmueble de 1.237.081.91. Entonces, ya está programado lo que es el valor por capitalización de rentas utilizando el método de liquidación forzada. Hay otros métodos más, pero son muy parecidos. Este es uno de los mejores que hay. El que sí no es nada recomendable es la tabla de Bravo Armejo. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Sí, ¿hay alguna pregunta que tengan aquí? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran comentar? No. Bueno. Entonces, esta hoja de cálculo pues ya se les queda a ustedes para su utilización, tanto para la tarea como para pues, su vida profesional. Vamos a ver ahora el siguiente tema. Y vamos a hablar del método residual. Ayer empezamos hablando del mayor y mejor uso que se le puede dar a un inmueble, perdón, a un terreno. El método residual tiene como finalidad valuar terrenos, ya sea urbanos o ya sea terrenos rústicos. Terrenos que por alguna razón no pueden ser valuados de otra manera. En terrenos rústicos, terrenos de varias hectáreas, pues ahí sí está difícil usar el enfoque de mercado porque pues, no va a haber comparables. No se utiliza el factor de forma, de fondo, de frente, de superficie. Bueno, superficie sí, posiblemente, pero todos los demás factores que se utilizarían para el enfoque de mercado de terrenos urbanos no se pueden utilizar en terrenos rústicos. Entonces el valor residual es un método óptimo para evaluar terrenos rústicos. Y hay dos tipos de métodos residuales. El modelo estático, que no considera el paso del tiempo, es decir, no considera el cambio del valor del dinero a través del tiempo, y se utiliza para proyectos que duran cuando mucho un año. Es decir, queremos evaluar un terreno y en ese terreno queremos proponer
un proyecto rentable, un proyecto utilizable, un proyecto pues que sea el mejor uso para ese terreno. Entonces, aquí ese proyecto se pudiera llevar a cabo en un año, para lo cual se utilizaría el valor residual estático. Pero si ese proyecto se va a tardar mucho tiempo en llevarse a cabo, varios años, se utilizaría el valor residual dinámico. Entonces hay dos situaciones distintas. Bueno, aquí en este caso ya hemos visto que el proyecto debe ser rentable, debe ser el mejor proyecto que se adecue a ese terreno, debe ser el que dé la mayor TIR o la mayor tasa interna de rendimiento o tasa interna de retorno, debe ser el proyecto que tenga menor costo, etcétera, lo que ya hemos platicado la clase de ayer y hoy en la mañana. Todo eso que vimos ayer y hoy en la mañana, pues fue con la finalidad de preparar el terreno o prepararnos para abordar este método. ¿Sí? Ya damos por hecho que el proyecto que se va a proponer para ese terreno, pues ya pasó la prueba de todo lo que hicimos ayer y hoy. Y aparte, está de acuerdo con digamos, la reglamentación urbana vigente. Hay que tomar en cuenta también eso. Reglamentación urbana vigente. Porque puede ser que sí sea el mejor proyecto, puede ser que sí sea el que tenga la mayor TIR, sí puede ser el proyecto más adecuado para ese terreno, pero la reglamentación urbana, el plan de desarrollo urbano, no me lo permite. Entonces, hay problemas legales, hay problemas de normatividad, etcétera. Por lo tanto, no se puede hacer. Bueno, aquí en el ejemplo que vamos a ver, se considera que ya todo eso está superado, pero en la vida real hay que estar bien conscientes de que aparte de lo financiero, también cumpla con lo que diga la autoridad. Dice, es necesario la existencia de suficiente información para conocer cuál es el mayor y mejor uso de dicho suelo. Ya vimos los métodos, ya comparamos proyectos de inversión, platicamos de proyectos de inversión que están con la finalidad de ver cuál es el mejor, el que más se adapte, el que mejor se adecue y que la ordenación urbanística lo permita. También tenemos que tener en cuenta que ya lo debimos de haber tomado en cuenta para poder llegar a lo anterior. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Sí? ¿Y qué gastos vamos a tener aparte en permisos, licencias, etcétera? Ojo, queremos valuar, no vamos a construir. Por lo tanto, el proyecto que estamos proponiendo solamente es en papel, solamente es en proyecto, valga la redundancia. El terreno ahí está, no se va a construir nada ahí, lo que queremos es evaluarlo. Es un avalúo especializado.
Entonces, pues ya tengo yo que saber, por ejemplo, si voy a construir, no sé, un edificio de 15 pisos de departamentos. O sea, no lo voy a construir, sino que ese es el mejor proyecto. Ya debo saber yo cuánto va a costar y en cuánto puedo vender y en cuánto tiempo puedo vender también. Es decir, cada departamento más o menos tardará tanto tiempo en venderse. Puedo yo ver si puedo hacer propuestas de preventas, etcétera. Por lo tanto, necesitamos precios de venta más probables. Sí, es decir, calcular los precios de venta más probables. ¿Y por qué hablamos de más probables? Porque no es un hecho. Porque en los ejemplos que vimos ahí decía ingresos estimados y egresos estimados. Y desde el momento en que hablamos de estimados, estamos hablando de algo que es muy probable que pueda suceder, pero que no es seguro. Nada es seguro. Absolutamente nada es seguro en esta vida. Bueno, sí hay algunas cosas seguras, pero son muy pocas. Siempre hay una probabilidad asociada a un evento. Pero el hacer bien un trabajo de investigación de mercado nos da una certeza muy buena para poder hacer una estimación. Y bueno, pues tengo yo que investigar sobre promociones semejantes, es decir, a ver si es un edificio de departamentos o de condominios, a ver ahí en la ciudad cuántos hay y cómo se han vendido, en cuánto se han vendido, qué precios manejan, en qué plazo se han vendido, etcétera. Método residual estático, ya hablamos y repasamos ahorita, estamos repasando, es aquel que se dice el proyecto pudiera ser construido en un año, a más cuando mucho. Y el dinámico, el estático es ese, y el dinámico es cuando el proyecto tarde varios años. Y vamos a empezar a ver el primer ejemplo, método residual estático. Primero, se determina el aprovechamiento máximo del terreno. Eso ya lo tenemos que tener definido desde la evaluación del proyecto que queremos o que estamos proponiendo para ese terreno. Conocimiento de las normas de planeamiento urbanístico, etcétera. Calcular los precios de mercado a los cuales se puede vender el inmueble. Es decir, a ver, bueno, en este terreno se pudiera construir un edificio de departamentos. ¿En cuánto se puede vender cada departamento? ¿Cuál es el precio más probable en el cual se puede vender cada uno de sus departamentos? Utilizando métodos mercadológicos. Luego después hay que determinar el margen o beneficio del promotor. ¿Quién es el promotor? El promotor es el constructor. Y que aparte se va a encargar de la venta, de promover la venta del
de lo que vayamos a, de lo que esté propuesto para que de lo que esté propuesto que se pudiese construir ahí. Y ese beneficio de promotor se obtiene de esta tabla. Como esta tabla está sacada de un libro, del libro de Aznar, y ese libro, el autor no es mexicano. De hecho, en Valuación casi no hay publicaciones de autores mexicanos. Aquí hablan de viviendas de primera residencia y de segunda residencia, lo que aquí conoceríamos como de primera y de segunda. Nada más que está al revés. A ver, de segunda residencia allá es en Perú. De segunda residencia es como si aquí fueran de primera. Y de primera residencia es como si aquí fuera de segunda. A ver. 18. No, es igual. De primera residencia es como si aquí fuera de primera y de segunda residencia como si fuera de segunda. Edificios de oficinas, edificios comerciales, edificios industriales, plazas de aparcamiento. ¿Qué son las plazas de aparcamiento? Pues los lugares de estacionamiento que se venden en los edificios que ya son propiedad de los inquilinos, no inquilinos, sino de los dueños de los departamentos o de oficinas, ya compran su espacio de estacionamiento como tal, es de ellos, propiedad de ellos. Hoteles, residencias de estudiantes y la tercera edad, y todo lo que no caiga ahí iría en otros. Este margen es un porcentaje. Entonces, dependiendo de lo que estemos analizando, será el porcentaje del promotor constructor. Ojo, promotor constructor es lo que nos va a cobrar de comisión, o sea, lo que es su ganancia de él, pues, al construir. Ganancia sugerida. Ojo, sugerida. No tiene que ser estrictamente esa, pero es sugerida. ¿Sí? Bien. Luego se calculan los costos globales. Pues aquí sí puede haber variación, dependiendo de qué costos vayamos a considerar. El primer costo que consideraríamos sería el de la edificación. Nuevo, por supuesto. Otros gastos diversos como permisos, licencias, derechos, gastos de comercialización, gastos financieros. ¿A qué se refieren gastos financieros? Cuando pedimos un apalancamiento y a un banco y de ahí estamos pagando intereses. Y pueden ser otros gastos más, pero para este ejemplo estamos considerando 1, 2, 3, 4 rubros. El paso 5 para la aplicación de este método es aplicar la fórmula, que es el valor residual o valor del terreno. ¿Por qué se llama residuo? Porque es el ingreso menos el costo. Si al ingreso le quito el costo, me queda un residuo.
y ese residuo es el valor del terreno. Así de fácil. Entonces, VR es el valor residual o valor del terreno. VM es el valor de mercado, es decir, en cuánto lo puedo vender. B es el margen del promotor constructor, según la tabla que viene aquí. Y sumatoria de C es la sumatoria de todos los costos en los cuales yo voy a incurrir, que en este caso es el costo de edificación, otros gastos, comercialización y gastos financieros. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, calcule por el método residual estático el valor de un terreno de 26 metros de frente de calle y 20 de profundidad. Miren, esto es un mero distractor. Realmente no se requiere ni el frente ni la profundidad. Y nos aclara aquí, a este terreno se le ha dotado de todas las obras necesarias para que sea un terreno urbano. Tiene agua potable, tiene electricidad, tiene cordonería, tiene banquetas. Está totalmente libre de cualquier resto de edificación, es decir, no hay ahí nada que haya que remover o quitar que involucre un costo extra. Está llano, es decir, está plano y está a nivel de la calle, o sea, no hay un desnivel. Entonces está en las condiciones óptimas para no incurrir en otro tipo de gastos. Vamos a ver qué fue lo que se decidió para este terreno cuando se hizo el análisis del proyecto de inversión. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Respecto a este método, ¿sirve para los terrenos que son, por decir, donde no hay nada de construcción todavía? Pues decir, al lado de una carretera, que son terrenos grandes, o solamente sirve para terrenos de este tipo. No, no, no. Es que yo mencioné que es para terrenos urbanos o terrenos rústicos. Pero, por decir, ese terreno sería un terreno, este, donde no hay construcciones en mucho a la redonda, solamente es una carretera. Por decir, un ejemplo, podría ser en la carretera de Tuxtla Guerrero, en Chiapas, que no hay nada, Ujú. y hay un terreno ahí en medio. ¿Se puede evaluar por este método sin problemas? Sí, hay que proponer el mayor y mejor uso que se le puede dar a ese terreno. Ok. Es decir, usted tiene que proponer qué proyecto de inversión se puede, implementar ahí para hacer todo el proceso y sacar esto que estamos haciendo ahorita. Claro, si es un terreno muy grande, no sé, a lo mejor una granja, quizás una granja, un negocio, una granja. No es que se vaya a llevar a cabo, sino que es el proyecto que encaja ahí. Puede ser. O sembrar. Sí, Si hay por decir, en uno de 2 hectáreas utilizaría una granja. una granja, por ejemplo. Habría que sacar O- todo el costeo y sacar Ok. la TIR y sacar todos los métodos que vimos. Y con este método, claro, por supuesto que sí se puede. De hecho, pues es que va más enfocado a terrenos rústicos que a terrenos urbanos. ¿Sí? Nada más que yo menciono terrenos urbanos porque también puede ser usado en terrenos urbanos que por alguna razón no puedan ser evaluados por otros métodos. ¿Sí? Pero para un terreno rústico, excelencia es el método residual. ¿Sí? Para un terreno Muchas rústico. gracias, profe. Ok. Entonces, sí, por supuesto que sí. Son avalúos especializados y son avalúos que se cobran muy bien. Y no cualquier evaluador los hace. Aquí solamente es un tentempié
por decirlo así, para que ustedes cuando sean evaluadores sigan especializándose en esto y sigan estudiando por su cuenta y sigan estudiando más acerca de la evaluación de proyectos de inversión, porque esto deja bastante dinero. ¿Sí? Bien. Gracias por participar. Entonces dice que, ok, para este terreno, lo mejor que se puede construir ahí, el mejor proyecto, el que mejor encajó, el que más TIR arrojó, el más factible, etcétera, 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 fue este. Un sótano con estacionamientos, o sea, 3 plantas. Primero un edificio de 3 plantas. La primera planta para locales comerciales. La segunda y tercera para viviendas. O sea, departamentos. Y luego un sótano con estacionamientos, obviamente para vender también. Locales comerciales caben 2 de 140 metros cuadrados cada uno. Eso fue lo que se decidió. Viviendas o departamentos. En los 2 pisos caben 8 departamentos de 120 metros cuadrados cada uno. Y estacionamientos serían 15 de 25 metros cuadrados cada uno. Ese es el mejor uso que se decidió y la normatividad urbana, lo permite. El siguiente paso es, ok, ver a cuánto nos puede costar. Perdón. ¿A cuánto lo podemos vender? Haciendo un estudio de mercado, un estudio mercadológico en la zona, en la ciudad, en la región, pues obtenemos que los precios más probables de venta sería para los locales a 4,000 el metro cuadrado. Para los departamentos a 3,000 el metro cuadrado y para los estacionamientos a 1,500 el metro cuadrado. En eso los pudiéramos vender. Luego, en base a la tablita que tenemos aquí, tenemos viviendas déjeme ver cuáles están usando, de primera residencia, de primera, 18. Sería el margen del promotor. Para locales comerciales, el 24%. Aquí estamos usando edificios comerciales, 24. Y estaríamos usando estacionamientos, o sea, plazas de aparcamiento, 20%. Luego después vamos a determinar los gastos. Bueno, se supone que ya los debemos tener determinados, puesto que ya hicimos el análisis de la tasa interna de retorno, el análisis del proyecto de inversión, ya debimos de haber tenido también los gastos y están representados en esta tabla. La edificación por metro cuadrado de local comercial costaría 930, de departamentos 1,250 y de estacionamientos 560. Otros gastos como permisos, licencias, derechos, etc. 186, 250 y 112. Comercialización 37, 50 y 22. Financieros, vamos a pedir un préstamo, vamos a pagar gastos financieros 56, 75 y 37, todo por metro cuadrado. Aquí están los totales.
Bien, vamos a hacer el ejemplo en Excel. Pero antes de hacerlo, no sé qué les parezca si hacemos vamos rápido, vamos a buen paso. Vamos a acabar mucho antes de lo esperado. Entonces, ¿les parece si hacemos un receso de 1 hora y regresamos en 1 hora y ya terminamos? ¿Qué les parece? Sí, está bien. Sí, para no empezarlo a hacer y dejarlo a medias, ¿verdad? Vamos a hacer uno de de residual estático y lo vamos a hacer el de residual dinámico. Comentamos la tarea que queda pendiente, fechas de entrega de la tarea, de las tareas y concluimos. ¿Les parece? ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, Sí, maestro. Ok, entonces vamos a hacer a las... según yo aquí tengo 12:52.